a docentes y directivos y los servicios de educación pública del Estado de Nayarit, se complacen en presentar el Encuentro Nacional de Experiencias Docentes entre todas y todos. Transformamos la educación, formación continua para docentes, plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, un espacio para compartir, dialogar y reflexionar entre maestras y maestros. Daremos inicio a nuestro acto académico. Para esto, vamos a presentar a la doctora Rosa María Torres Hernández. Ella, con su ponencia magistral, Plan de Estudio, Codiseño y Autonomía Profesional. La doctora Torres es, desde enero de 2019, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, ha sido designada como coordinadora de la Comisión Plan de Acción de Igualdad de Género por parte del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y actualmente también es secretaria técnica de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional. Entre otros cargos, ha sido presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, coordinadora del Doctorado Latinoamericano, coordinadora de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la línea de Educación Artística de la Maestría en Desarrollo Educativo de la UPN, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con un perfil deseable PROMEP y es miembro del Cuerpo Académico Consolidado PRODEP. Su trabajo de investigación está centrado en la formación docente y la educación, y colabora en el impulso de nuevas políticas y programas educativos de nivel básico hasta educación superior, en el ámbito nacional e internacional. Por otro lado, su vasta producción editorial cuenta con publicaciones y artículos sobre educación básica, profesión docente y educación en artes. Algunas de sus publicaciones recientes son Retos de la Universidad en 2020, Ante la Pandemia, en Universidad y Futuro. Los retos de la pandemia, publicado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Libro, Estado de la Formación de Maestros de Educación Inicial, una lectura desde las universidades pedagógicas de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras y México. Recién publicado, por cierto, por la Reducar. Recibamos con un aplauso a la doctora Rosa María Torres Hernández. Bienvenida, doctora. Buenos días a todas y a todos. Qué gusto estar aquí. Yo creo que es una fortuna, ¿no? Después de una pandemia como la que tuvimos, volver a estar juntos y volver a estar los maestros juntos, que eso no es cualquier cosa. Me parece que no tenemos más que agradecer a la vida y al magisterio poder estar todos juntos. Voy a hacer una conferencia, lo de magistral a lo mejor se los dejo para otro momento, pero sí una conferencia preparada para ustedes y con mucho cariño, tratando de explicar un asunto que a mí me interesa mucho y que creo que a ustedes también, y que en eso compartimos inquietudes de qué es esto del plan de estudios, cómo está ese proceso y qué significa la autonomía curricular, ¿no? Me parece que aquí hay una parte importante. Si pasan la primera, por favor. Voy a hablar entonces me voy a dedicar a una parte que creo que es importante, que es el codiseño. Esta parte que es clave para el trabajo que vamos a hacer con el plan de estudios. La siguiente, por favor, si fuera tan amables. Bueno, primero que nada, estamos hablando del currículum integrado. Esto es muy importante. El currículum, este currículum en particular, es un currículum que trata de unificar a las partes, o sea, todo está tratando de ser articulado. No es que los ejes van por un lado y los campos van por otro, que las fases van por otro lado, no, todo está tratando de ser articulado de tal manera que esas partes vayan armando una unidad. ¿Sí? No es una suma, es una unidad de partes. Y también que favorezca el trabajo cotidiano de los profesores, porque aquí hay una cuestión muy importante.
el centro de esta preocupación hay dos sujetos que son fundamentales en esta propuesta. El interés de los niños, las niñas y los adolescentes, evidentemente, ¿no? Pero también los profesores. O sea, los profesores son la figura fundamental para la transformación y ahí es donde estamos poniendo el acento. También se trata de favorecer entonces el trabajo colegiado, ¿no? Ustedes dirán, eso no es nuevo, eso es una cosa que venimos haciendo mucho tiempo atrás. Totalmente de acuerdo. El asunto es que ahora tiene una articulación específica con el tipo de trabajo de la autonomía profesional. Entonces, en ese sentido lo estamos planteando. La integración curricular entonces articula el trabajo de manera más interdisciplinaria. No se pierden las disciplinas, pero sí se articulan en un entendido que a nivel mundial este es prácticamente uno de los intereses fundamentales. O sea, cómo articular las disciplinas, porque las disciplinas por separado ya no están dando cuenta ni explicación de muchos de los problemas que tenemos a nivel social, incluso a nivel de la naturaleza. Vamos con la siguiente, por favor. Voy a hacer una pequeña, digamos, referencia al currículum, porque creo que es importante. En una simplificación extrema, disculpen esto, pero es por obvio de tiempo, pero creo que puede ser útil. Nosotros cuando hablamos del currículum nos referimos a tanto la intención como la práctica. Del lado de la intención tenemos el currículum pensado, que tiene que ver con el plan de estudios, los programas, los materiales, en fin, los libros de texto. Ahí está esa parte, algunos le dicen a eso el diseño, ¿no? Esa es la parte del diseño, y que queda a cargo fundamentalmente de la Secretaría de Educación Pública, pero no sin consulta, o sea, se hizo mucha consulta para esto. Pero del lado de lo vivido, del lado de la práctica, está todo el trabajo de contextualización, de interacción maestro-alumno, de la escuela, de la relación con las familias, de la comunidad. Y esta parte es muy importante porque lo que estamos hablando es de un codiseño del currículum, no solamente de los programas, sino del currículum en general, es decir, de todo lo que tiene que ver la acción en la práctica, tanto de lo pensado como de lo vivido, digamos. Y ese punto me parece que es muy importante aclarar. Vamos con la siguiente, por favor, si fueran tan amables. Quiero empezar con ver algunos elementos del perfil de egreso, porque es muy importante. El perfil de egreso en realidad está pensado no como habilidades, no solo como habilidades, no solo como conocimientos, no solo como valores. Está pensado desde las capacidades humanas y esto es clave. ¿Por qué? Porque lo que está en el centro de las capacidades humanas es la dignidad humana y los derechos humanos. O sea, es un plan de estudios que piensa en los derechos y que piensa en la dignidad humana. Y esto es un factor fundamental para definir el perfil de egreso. No hay democracia, no existe democracia sin dignidad, ni existe dignidad sin democracia. Esto es fundamental. Y para que eso suceda, hay que formar a ciudadanos en esas capacidades humanas. Esto está tomado de una serie, incluso de algunos planteamientos de un premio Nobel de Economía, ¿no?, que se dedicó a ver en la India tienen un producto bruto altísimo y sin embargo dice aquí a nivel de desarrollo humano no tenemos las verdaderas capacidades humanas. Y entonces hay que pugnar por esas capacidades humanas y defenderlas. Entre ellas está, por ejemplo, la salud física, la integridad física, ¿no?, que parece mentira, pero ahora lo valoramos muchísimo más que antes, ¿no? La vida misma, ¿no?, el derecho a la vida, el derecho a tener una vida plena, al juego también, dice al ocio. Para poder ser humano necesitamos tiempo de ocio. Y ese tiempo de ocio es para todos, es para los niños, es para nosotros, es para la gente de la tercera edad. ¿Por qué es tan importante todas estas capacidades humanas? Porque es ahí donde se traduce la posibilidad de desarrollarse, del desarrollo humano de un país. Y este es un punto central y se traduce, si vamos a la siguiente, en el perfil de egreso.
No voy a mencionar todo el perfil de egreso, ustedes conocen el plan de estudios. Prontamente les aviso que habrá una versión más noble que ese acuerdo, que es horrible leerlo porque está puesto como para abogados, entonces es horrible. Perdón si aquí hay algún abogado, pero sí es horrible, ¿no? Y entonces, entonces no se puede leer bien, pero ya estamos en ello, en una edición más noble para que se pueda leer de una manera más agradable, más rica, ¿no? Que es un documento que se puede leer de una manera muy rica, ¿no? Es extenso, pero se puede leer de una manera muy agradable. Aquí estoy mencionando solamente algunos rasgos del perfil de egreso, no lo estoy mencionando todos. Pero, por ejemplo, este es un rasgo importante. Viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género. O sea, reconoce todo tipo de diversidades. Es un plan de estudios que dice tal cual: somos la unidad en la diversidad. Somos la unidad de lo diverso. En lugar de ver a lo diverso como un problema, lo vemos como una gran riqueza. Es ahí donde está nuestra riqueza. Somos, lo dice mucho el subsecretario de Educación Superior, somos el segundo país con más diversidad cultural del mundo. Solamente India es el único país que tiene más diversidad. Y en diversidad natural también tenemos el quinto lugar. O sea que estamos en un país con una riqueza impresionante. Y eso es lo que hay que aprovechar para trabajar en la educación. Valorar sus potencialidades cognitivas, físicas, pero también afectivas, a partir de cuáles pueden ser mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida. Es decir, no ver solo a la persona, sino ver a la persona en comunidad, ver a la persona en situación, en sociedad, con las condiciones socioafectivas que tiene ese sujeto. No entraré más en el perfil, pero sí me parece que ahí es donde se traducen las capacidades humanas. No solamente están traducidas las habilidades y los conocimientos, que sí también están traducidos ahí, pero también están traducidas las capacidades humanas. Vamos al siguiente, por favor. De tal suerte que hay dos niveles donde las capacidades humanas se integran. Uno, que es el perfil de egreso, y otro, los ejes articuladores. Los ejes articuladores son claves y desde ahí empieza el trabajo de los maestros en comprender de qué se tratan estos ejes articuladores. Los ejes articuladores, como ustedes saben, son inclusión, pensamiento crítico, artes y experiencia estética, igualdad de género, interculturalidad crítica, apreciación de las culturas a través de la lectura y la escritura y la vida saludable. Estos son los ejes. Yo me voy a detener un poco aquí solamente para hacer algunos señalamientos que me parecen muy importantes. Los ejes también marcan líneas pedagógicas, o sea, no son simplemente, por eso no se llaman ejes transversales, ¿sí? No es que atraviesan, es que están integrados ¿sí? Y son ejes pedagógicos también, no son solamente ejes conceptuales, son ejes pedagógicos. Voy a tratar de aclarar este punto. Por ejemplo, en igualdad de género, ¿sí? ¿Qué representa este eje? Este eje representa que las mujeres y los hombres son iguales. Y ese asunto implica en el cotidiano de la escuela analizar todas las prácticas cotidianas que se tienen en las familias, en las comunidades. Siempre pongo este ejemplo porque lamentablemente lo tenemos en México, pero este plan de estudios también se trata de hablar todas las cosas y analizar todas las cosas, ¿sí? Entonces, este ejemplo es, nos decían, bueno, pero hay comunidades en las cuales a las niñas las casan o las venden, ¿no? En el mejor de los casos las casan, ¿verdad? En otros casos las venden a la edad de 12, 13 años. Ok. Y dice la escuela, bueno, no puede hacer mucho. No puede hacer mucho. La verdad es cierto. Pero sí que puede empezar a trabajar con esas niñas para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y con esos niños que más adelante van a ser los que van a ser seguramente los que vendan a esas niñas. Entonces, en lugar de negar esa realidad, lo que tiene que hacer es traerla y empezar a discutir ese tipo de problemáticas que son muy fuertes, pero con las que los niños conviven todos los días. Porque hay otro elemento fundamental. Los niños son reconocidos como posibilidad de transformación de la sociedad, pero hoy, o sea, no cuando sean adultos, sino que pueden opinar desde este momento y pueden trabajar
temas que para nosotros creemos que son muy difíciles, pero que para ellos son la cotidianidad, porque ellos viven en esas comunidades y están en esas comunidades. También es el asunto de la violencia, es el asunto de la falta de agua, es decir, todos aquellos temas que por una u otra razón tienen que estar viviendo cotidianamente. O bien también en las artes y experiencias estéticas. No importa si estamos trabajando matemáticas, no importa si estamos trabajando historia, lo que importa es que hay una expresión estética y que la experiencia estética se puede tener. Hoy en la mañana que yo salía a correr estaba la luna en pleno y se veía en el mar. Esa es una experiencia estética que uno no se debería de perder en la vida, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que trabajar día a día en las escuelas, porque eso permite para los niños y las niñas armar una vida diferente, una vida de imaginación. La imaginación es fundamental, ¿sí? Así como es tan importante el razonamiento matemático, también la imaginación es clave, ¿no? Se dice que las artes lo que hacen es permitir que mi mundo interior sea reconocido en otro lenguaje, ¿no? Capaz de que no lo puedo escribir, capaz de que no lo puedo relatar, pero ¿qué tal que lo puedo dibujar? ¿Qué tal que lo puedo bailar? ¿Qué tal que lo puedo cantar? ¿Qué tal que lo puedo traducir en música? Entonces son todas esas maneras que tienen que estar incorporadas todo el tiempo a nuestro quehacer. O bien el asunto de la vida saludable. Ya no verlo como un asunto personal, sino como un asunto social y cultural, pero también como cuidado de la naturaleza. Todos sabemos perfectamente que el deterioro que estamos teniendo en este mundo, en este nuestro mundo, del que creemos que somos dueños y no parte, ¿sí? Ese es el punto fundamental de estos ejes. Saber por qué tenemos que hacer determinado tipo de cosas. Entender, por ejemplo, la interculturalidad crítica, que no es que la interculturalidad crítica sea un elemento de incorporación de lo indígena o incorporación de lo afromexicano, sino del trabajo que todos tenemos que hacer para saber, bueno, pues que muchos de los que somos mestizos también tenemos un arraigo y un nexo, aunque creamos que no, con todas estas, lo que se llama ahora sí que la tercera raíz, ¿no? Lo afromexicano o la segunda raíz, que es lo indígena. De eso se trata, ese es el trabajo que hay que hacer. Por supuesto que el pensamiento crítico, que ustedes ya lo conocen mucho más, y la inclusión. En el caso de la inclusión en particular, sí creo que hay que señalar algo. ¿Por qué lo ve el plan de estudios desde la decolonialidad? Y no lo ve solo como la incorporación de las personas con discapacidades, que sí que están ahí, sí que están en inclusión, pero no solo esas personas están en inclusión, porque hay que ver el asunto como una situación en la que nosotros somos un país que venimos históricamente desde la colonia. Y hoy tenemos que discutirlo, y hoy tenemos que ver qué significa eso, y tenemos que trabajar más a fondo eso, donde la inclusión de las personas como personas, es decir, está bien las rampas, está bien todo este tipo de cosas, pero hay que discutir más a fondo qué significa, por ejemplo, que los niños estén con ciertas discapacidades estén en las aulas. Y hay que discutir por qué hay cierta expulsión de ciertos grupos, ¿sí? O sea, se dice, es muy duro, pero es así, ¿no? Tienes menos posibilidades si eres indígena, si eres mujer, ¿no? Y si eres además de una comunidad aislada que no esté cerca de alguna capital. Y eso es así. Y lo que no nos podemos seguir permitiendo en este país es una exclusión de esa naturaleza. Entonces, así es como están traducidos estos ejes. Cada eje tiene algunos señalamientos pedagógicos que yo los invito a que ustedes los vean, porque esos son los señalamientos pedagógicos claves para el trabajo de todos los días. Vamos con la siguiente. Los ejes están articulados con los campos. Siempre están articulados con los campos. No existen los campos sin los ejes. Y los campos tienen características muy particulares. Uno de ellos es la pluralidad de saberes y de conocimientos. Aquí hay un asunto. Los campos están armados a partir de las disciplinas, es decir, de la ciencia, de las humanidades,
de todo este proceso que la humanidad ha tenido para formular el conocimiento. Pero al mismo tiempo también reconoce los saberes. Y reconoce los saberes de los niños, reconoce los saberes de los maestros y reconoce los saberes de la comunidad y de las familias. Es decir, no solo funda su articulación como campo a partir de los conocimientos científicos, que sí que son muy importantes y que sí que no los podemos negar porque sería como negar la historia de la humanidad, ¿no? Pero el otro elemento son los saberes. Y los saberes, que pueden ser saberes ancestrales, que pueden ser saberes personales, son saberes fundamentales para los campos formativos. Promueve una estructura de los campos, promueven una estructuración, articulación y reconoce esa diversidad justamente, la diversidad de saberes. Hace un diálogo entre saberes y conocimiento científico. Y alguien siempre nos dice, pero ¿cómo? A veces es muy contrario lo que la gente sabe, ¿no?, en la comunidad a lo que es el conocimiento científico. Sí, pero hay que dialogarlo, porque de todas maneras está ahí y hay que reconocer que por alguna razón también esos saberes ancestrales han quedado permanentemente en ese lugar y hay que respetar esa producción de saberes, porque esos saberes también implican conocimiento. El otro asunto se basan en la relación entre el objeto de conocimiento que lo integra y los sujetos que participan. Es decir, no se ve separado el objeto por un lado y el sujeto por otro. Es una relación recíproca entre sujetos y ámbitos de conocimiento. Y plantean una conexión estos contenidos con los ejes articuladores, como ya se los había mencionado antes, con estos campos formativos que se realiza a partir de la didáctica. Esto es muy importante, porque hay dos elementos que hoy se recuperan. Hoy los maestros no son vistos como los que operan el currículum. Los maestros son vistos como los que hacen el currículum. Son los que hacen pedagogía, son los que hacen didáctica. Y a partir de ese hacer didáctico y de ese hacer pedagógico, se vuelve a poner en el centro al maestro como el profesional clave de estas disciplinas. Vamos a la siguiente, por favor. Algunos aspectos pedagógicos. Se vuelve a poner a la pedagogía como un elemento central que creo que habíamos perdido durante un tiempo por una falsa idea de operacionalidad, ¿no? Sin entender que si algo nos puede garantizar un mejor trabajo es el campo pedagógico. Y no me refiero a la disciplina, sino a lo que ustedes hacen, a lo que los maestros hacen todos los días. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Una primera cosa, aprender es construir a la humanidad, al ser humano, ¿sí? Es decir, aprender no significa solamente aprender los contenidos. Aprender es hacerse humano, ser humano en la vida, ¿no? ¿Los animales también aprenden? Sí, claro que sí. Nada más que no aprenden lo que nosotros aprendemos, ni lo pueden hacer. Esa es la diferencia. O sea, culturalmente hay una riqueza impresionante en los seres humanos. Porque nos permite acceder justo a esa cultura, conocer lo más íntimo, pero también lo más universal. Aquí también hay otra discusión, ¿no?, de si somos demasiado localistas. No, perdón, o sea, pensamos lo local, pero en lo global. O sea, pensamos lo local, ¿no? O sea, pensamos que es el valor de lo local en un mundo globalizado, ¿sí?, que es fundamental para ser entendido también dónde estoy yo parada. El principio de educabilidad, todos pueden aprender. Este es un principio fundamental del plan de estudios, ¿sí? Se parte de eso, todos pueden aprender, ¿sí? Unos más duros que otros, sí, por supuesto. O sea, si nos pusiéramos a contar aquí cada uno de nosotros nuestra historia de cómo aprendimos, también diríamos, pues aquí hay algunos duritos y todos ustedes llegaron a ser maestros, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hubo unos maestros que creyeron que podían aprender. Si no, eso no hubiera sido factible, ¿no? El principio de libertad, el aprendizaje no se decreta. ¿Sí? Yo no puedo decir, usted va a aprender esto y solo esto. No, el otro tiene también que participar de su aprendizaje. El otro es parte del aprendizaje. Por eso los saberes de los niños son tan importantes, porque ahí están puesto su posibilidad de poner en juego lo que quieren saber. Cada uno aprende con una estrategia distinta, sí,
Cada uno de nosotros aprende con una estrategia distinta, pero no es inamovible. Y la escuela a veces mueve esa estrategia. Los niños o los jóvenes incluso traen una estrategia y la escuela mueve esa estrategia para tratar de plantearle otras alternativas de aprendizaje, otras maneras, otras formas. Es imposible separar el método del contenido. No existen los proyectos sin el contenido. El contenido es parte esencial de todas las metodologías posibles, ¿sí? Entonces, ahí en esa relación, en esa comprensión del contenido y del método es donde se despliega todo el ámbito pedagógico y didáctico. Es imposible separar lo cognitivo de lo afectivo. Lo afectivo, decía Dewey, es la argamasa, el cemento del conocer. Nadie conoce sin afectividad, y mucho menos en la escuela. En la escuela la afectividad juega un papel fundamental, ¿sí? Y ustedes lo habrán visto en la pandemia, una de las cosas que más extrañaron los niños y las niñas fue la relación con sus compañeros y con sus maestros. ¿Sí? Os decía, se sentían como perdidos, ¿no? O sea, algunos dicen, me sentía como perdido, no sabía yo de qué se trataba, yo ya quería estar con mis pares, quería estar con mi maestro. Hubo maestros, no tenemos una investigación al respecto, que incluso a pesar de la pandemia se quedaron de ver en algún parque para que los vieran aunque sea físicamente, ¿no? Porque era necesario una empatía, una relación, ¿sí? Y se vieron, o les enviaron algún regalito a sus casas, ¿no? Pasaron a repartir regalitos para tratar de hacer una relación afectiva sin la cual no puede haber aprendizaje. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos con la siguiente. Bueno, voy a hablar ahora del proceso en el que estamos. Estamos ahora en el proceso de formación-apropiación. El currículum no se impone. El currículum ni siquiera se implementa, ni siquiera, ¿sí?, se trabaja por los maestros así. Si no lo hacen propio, el currículum no funciona. Y eso es la muestra de todo lo que hemos visto hasta la fecha. Los maestros que hacen, como no se apropian de él, recurren a viejas formas que siempre les han funcionado y no tendrían por qué no hacerlo si les han funcionado, ¿sí? Pero el punto es cómo apropiarse de ese currículum, de ese plan de estudios. Y para eso hay un vínculo que tiene que ser necesario. La apropiación tiene que ir acompañada de la formación. No puede establecerse una apropiación sin que haya una formación, y es una formación participativa de los maestros. La formación y la apropiación son un proceso de socialización del conocimiento del plan de estudios. Hay que conocerlo, pero hay que conocerlo con tiempo, ¿no? Por eso todo este año vamos a estar con eso. No es que esta semana nos dedicamos a conocer el plan de estudios y viene alguien y nos recita cuáles son los campos formativos y otro que nos recita. No, eso en realidad no es lo que estamos pensando. Lo que estamos pensando es, veamos qué es más, digamos, nuestras propias diferencias, porque las diferencias hacen la posibilidad de apropiarse, ¿no? Los espacios de deliberación son muy importantes. Hay lugares donde se han creado círculos de estudio por parte de los maestros, hay otros lugares donde hay redes, ¿no? Hay quien recurre a los youtubers para que les expliquen más o menos cómo es. O sea, hay muchas maneras de trabajar y de deliberar. Esta es una, pero tiene que haber muchísimas. No puede haber solo una sola forma. Y aunque los cursos y los diplomados también aparecerán y serán importantes, no pueden ser la única vía. Tenemos que buscar muchas vías, el acompañamiento de los directores, el acompañamiento de los supervisores, el acompañamiento de la universidad pedagógica, o sea, muchas formas que permitan ese espacio de deliberación, abrir un gran espacio de deliberación. Resignificar el currículum, esto siempre se hace, eso no es que lo proponga este plan de estudios, es que todos los profesores resignifican el currículum. O sea, lo toman y lo piensan de otra manera. Y cada uno desde su propia historia, desde su propia trayectoria, lo van elaborando de diferentes formas. Lo único que aquí se reconoce que evidentemente así es y no puede ser de otra forma, ¿no? Y esa formación, apropiación es permanente.
No termina con un año, no termina cuando ya empezó la implementación y se generalizó, no. Termina cuando hay un trabajo más de fondo, ¿sí? Y ese trabajo de fondo es un trabajo que solamente pueden hacer los maestros en las escuelas. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los pilares de la apropiación? ¿Sí? Bueno, uno fundamental es la diversidad de contextos. Un reconocimiento fundamental que hace este plan de estudios es que hay diferentes contextos. Y estos diferentes contextos, esta diversidad de contextos socioeducativos, tiene que ver con dialogar con la propuesta curricular desde el contexto, ¿sí? Es decir, no es lo mismo para los maestros de Tabasco que para los maestros de Nuevo León. O sea, el diálogo con el plan de estudios va a ser diferente y eso también hay que tenerlo claro. Sé que la certeza de la homogeneidad y de poder llegar a una escuela y decir, a ver, estamos en la unidad 4 y usted qué está haciendo y usted qué está haciendo, da aparente tranquilidad, pero la verdad es que en esta diversidad lo que tendríamos que tener es más flexibilidad, y ese es el siguiente pilar, la flexibilidad en el diálogo, en la deliberación, en la condición para ver los cambios a nivel escolar. Eso es muy importante. O sea, en mi escuela es de esta manera, en mi territorio, por eso es un plan de estudios territorializado, que entiende que los territorios no son geográficos, sino son fundamentalmente culturales. Es decir, crean identidades. Aquí a la hora que estaban pasando, cada quien se sentía en su identidad particular, ¿no? O sea, poquitos que venimos de la Ciudad de México medio aplaudíamos, ¿no? Pero quienes vienen más dicen Tabasco, ya. O sea, hay un elemento fundamental identitario clave que tienes que ser puesto en juego con el asunto del plan de estudios. No puede ser visto con los mismos ojos, tiene que ser visto con muchos ojos diferentes dependiendo del lugar cultural en que se inscribe. El otro asunto, por lo tanto, es la contextualización, que es un proceso de ajuste, de apropiación del currículum nacional. El currículum nacional es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? O sea, ellos son los que ponen los contenidos socialmente significativos, culturales, como ustedes consideren que se puedan llamar. Nosotros le llamamos así, contenidos culturales, pero esa responsabilidad solamente queda ahí porque esos contenidos que tienen que cobrar vida en lo local. Es ahí donde verdaderamente cobra vida, porque son los niños y ustedes quienes les van a dar significación a esos contenidos. Esos contenidos están ahí, sí que están planteados, pero también hay que ver cómo ustedes los resignifican y qué es lo que plantean. Vamos con la siguiente, por favor. Los programas de estudio. ¿Qué son los programas de estudio y por qué son tan importantes? Bueno, los programas de estudio tienen que ver es un documento curricular, como ya lo había yo mencionado al principio, ¿no? Tiene que ver con esta parte de la intención y despliega los elementos de qué, hasta qué punto y cómo se va a enseñar, ¿sí? Estos va a delimitar esos objetos de aprendizaje, que son objetos de aprendizaje que se desprenden de los contenidos específicos y los saberes que están ahí planteados. Ahí está ese proceso, ¿no? Y señalan esos objetos de aprendizaje están en los campos formativos. Pero acuérdense que los campos formativos no están solos, sino están armados y articulados por los ejes articuladores que tienen que ver con las capacidades humanas, ¿no? Entonces, ahí es donde está esa articulación. Ahora, tenemos dos tipos de programas, el programa sintético y el programa analítico. El programa sintético es la expresión de una propuesta para todo el sistema educativo, ¿sí? Eso es lo que está propuesto para todo el sistema educativo. Y son, por lo tanto, incompletos por definición. ¿Por qué son incompletos? Porque solamente se van a hacer completos cuando lleguen a los lugares específicos donde van a ser trabajados. Y por eso es que existe el programa analítico. El programa analítico es fundamental para conocimiento del plan de estudios y es un análisis de las condiciones concretas y de contexto que están en cada institución, en cada escuela. Y la experiencia docente, es decir, plantea dos cosas, el contexto, pero también la trayectoria docente,
porque no, cada uno de los docentes tiene trayectorias muy distintas. Hay desde el que empieza, tiene 1 año de haber ingresado, y hay quien tiene 15, 20 años a más, porque tenemos conocimiento de maestros con muchos más años. Y esa experiencia docente es fundamental para el programa analítico, y por eso el programa analítico es una tarea colectiva, ¿sí? Porque en el colectivo es donde se arma el programa analítico, es donde trabajan todos aportando elementos para el que está dando primero, lo mismo que para el que está dando sexto, para el que está dando matemáticas en secundaria, para el que está dando historia o geografía. En el entendido que es complejo, o sea, nadie está diciendo que esto va a ser así como de que mañana llegamos y lo hacemos. O sea, en algunas escuelas ya lo han hecho, y ya lo han hecho durante mucho tiempo, y están capitalizando ese hacer. Pero en otras escuelas hay que empezar a hacerlo, o sea, hay que empujar por ese tipo de trabajo. Sabemos que además, por ejemplo, también los niveles tienen historias distintas, ¿no? El nivel de preescolar pues ha tenido mucho más trabajo en este sentido, luego tenemos el nivel de primaria, y luego tenemos el nivel de secundaria, que por el tipo de situación laboral es mucho más complicado, es terriblemente más complicado, pero bueno, hay una apuesta y una confianza a que los maestros van a hacer este tipo de trabajo. Vamos con la siguiente, por favor. Este es el proceso, en realidad, que sigue los programas. Aquí tenemos al programa sintético, pasa por, es un proceso de apropiación y articulación y contextualización. Se ven los contenidos nacionales y se contextualizan. Se agregan contenidos locales, que esto es muy importante, o sea, agregar contenidos locales por escuela basados en el contexto. Se trabaja los programas analíticos. Los programas analíticos tienen que armarse por una lectura de la realidad, tienen que volver a contextualizarse, ¿sí? Porque ahí hay otro proceso de contextualización, y se arma el codiseño. Se vuelve a diseñar no solamente el programa analítico, sino que puede haber referencia también al programa sintético. Y ahí cada maestro hará su planteamiento, su plano didáctico, ¿no? Que puede hacerlo por un programa docente, puede hacer como… Eso también causa mucho ruido, ¿no? Porque lo que decimos es… Pues ya si usted no lo quiere hacer por bloques, no lo haga por bloques. Si lo quiere hacer, si su planeación la quiere hacer a un mes, está bien, ¿no? Porque a lo mejor al mes usted tiene que reelaborar alguna cosa porque se dio cuenta de ciertas situaciones complicadas. Y eso yo sé, y discúlpenme si aquí hay directores y supervisores, que causa mucho resquemor, ¿no? Porque claro, eso implica otro tipo de trabajo, otro tipo de acompañamiento, porque yo no voy a ir solamente a ver si van en tal unidad y están cumpliendo con tal contenido. Yo tengo que ir a ver qué tipo de trabajo en territorio, en territorialidad, culturalmente, interdisciplinarmente, contextualmente, con los padres de familia y con la comunidad se está haciendo. Y eso tiene muchas implicaciones. Pero tiene implicaciones muy importantes aquí, otra vez, en los intereses de niñas, niños y adolescentes. Y entonces ahí está nuestro foco y en los intereses de la comunidad. Por eso la comunidad también es un núcleo, y por eso el aprendizaje es visto no como separado del desarrollo. El desarrollo y el aprendizaje van conjuntamente y van siendo trabajando para niños, niñas y adolescentes. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, el codiseño sitúa los puntos de articulación del conocimiento y del saber con las situaciones de enseñanza. El maestro y los maestros van a tener que desarrollar actividades y situaciones de enseñanza. Si lo hacen por unidades, si lo hacen para hacer un proyecto, si lo hacen para hacer un proyecto de escuela, si lo hacen para hacer un proyecto con la comunidad, si lo hacen para hacer un proyecto de aula o todas las anteriores, es un asunto que tiene que discutirse en la escuela y que lo que tienen que discutirlo son los profesores, ¿sí? Por eso ven que los libros de texto ya no están… O sea, va a ser muy difícil, aunque sí habrá quien lo haga, pero va a ser más complicado, que sigan el libro de texto, porque ya no viene por lecciones, sino viene por propuestas. Entonces ustedes pueden combinar
un proyecto que esté combinado de aula con un proyecto de comunidad o un proyecto de escuela que lleven todos, pero yo llevo también mis actividades particulares como profesor, ¿no? O sea, combino en mi escuela. Y eso tiene altas consecuencias de trabajo, pero también yo creo que tiene una gran virtud desde mi punto de vista, porque yo los he visto a muchos de ustedes trabajar así, o sea, tampoco es que para muchos sea nuevo, para muchos es así. Alguien preguntaba, por ejemplo, y decía, bueno, pero si yo veo que mis niños están muy mal en matemáticas, vamos a suponer, ¿no? O sea, los de primero o de secundario, yo soy de matemáticas, y quiero armar algo más sobre las matemáticas, aunque tenga yo un proyecto con varios profesores de mi campo formativo. ¿Se puede? Claro que se puede. Si hay esa necesidad, por supuesto que se puede. El chiste es no perder la relación de articulación. Ese es el chiste. No que yo haga lo que yo vaya haciendo y no me importe esta situación. Por eso ven que ahora en este plan de estudios no hay un horario para español, luego tantas horas para español, tantas horas para matemáticas, tantas horas, ¿sí? Porque todo el conocimiento es reconocido como fundamental. Yo sé que todos creemos que nuestra asignatura o por la que tenemos preferencia es la que es más importante y nadie niega, por ejemplo, la importancia de la lectura y la escritura. Si ustedes lo ven, está en uno de los ejes articuladores, pero sí que también están las artes, sí que también está la historia, sí que también está la geografía, sí que también está la educación física. Es decir, hay una promoción del conocimiento y de los saberes. Se considera además al colectivo docente de cada escuela como el deliberante. Este currículum está llamado, es un currículum deliberativo. Lo que arma fundamentalmente es la deliberación constante entre los sujetos, pero también con los contenidos, también con los ejes, también con los procesos. Ahí se delibera en torno a los contenidos, pero también en torno a las metodologías, que será necesario integrar a los programas analíticos. Es decir, lo que se hace en colectivo también se alimenta de lo que se hace en lo individual, ¿no? Porque lo que yo hago individual en mi plan de trabajo también está alimentado por ese proceso. Vamos con la siguiente, por favor. Los programas analíticos y el codiseño son entonces también fundamentales. ¿Por qué? Porque los programas analíticos y el codiseño refieren a la posibilidad de incorporar contenidos que no están contemplados en los programas sintéticos y que ustedes consideran que son fundamentales, ¿sí? Porque a veces, lo voy a decir yo así, porque a veces desde el centro se miran las cosas de otra manera. Hay cosas que yo, que ni se me ocurren ni me las imagino porque no tengo ese contexto. Entonces es importante, y los especialistas a veces tampoco las pueden ver, no es que no las quieran ver, es que no las pueden ver porque no están ahí, no están en esos lugares. Y por lo tanto, ustedes son las y los que van a contribuir a que esos contenidos se incorporen, ¿no? Es una lectura de la realidad y de su necesario abordaje. En ese sentido, los contenidos y el codiseño no son necesariamente problemas para la contextualización en su articulación con los contenidos nacionales, sino se refiere a la necesidad específica de las escuelas, ¿sí? A eso que las escuelas necesitan, a eso que los niños no tienen como conocimiento, a eso que la comunidad puede dar como conocimiento, a eso que ese profesor sabe que es necesario porque su experiencia dicta que así es, ¿sí? Vamos con el siguiente. Entonces, la planeación didáctica sí que es importante, pero es muy importante viéndola, trabajándola desde el diagnóstico, que no es solamente un diagnóstico de los aprendizajes académicamente establecidos, es un diagnóstico de lo sociolingüístico. ¿Por qué? Porque somos una sociedad pluricultural y plurilingüística, donde se reconoce por la Constitución la lengua materna. El español no es la lengua materna de todos nosotros.
Es lengua materna de algunos de nosotros, pero no es la lengua materna de todos. Y lo primero que se tiene que reconocer es esa diversidad plurilingüística para poder trabajar. Ya verán ustedes en los programas sintéticos que incluso se sugiere, por ejemplo, que en algunos lugares se trabaje por decenas y no por centenas, porque la forma indígena es así, no es la centena, y entonces, o por cuartas o por medias, ¿no? O sea, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cosas absolutamente diferentes dependiendo de la pluriculturalidad. En ese sentido, de ahí pasamos a los programas analíticos, ¿no?, que se hacen en colectivo. Eso se plantean las rutas de contextualización del programa sintético mediante el diseño de proyectos didácticos, ya sea para la escuela, ya sea para la comunidad o ya sea para mi aula. Y pasamos al programa docente. Yo le estoy poniendo programa docente, pero ustedes le pueden poner como ustedes quieran, o sea, es la planeación, es el plano didáctico de cada uno de los profesores, donde se pueden seleccionar los problemas o temas en la vida, digamos, ¿no? O sea, ustedes saben que, y ahí es muy importante la participación de los niños, ¿sí? Escuchar también qué tipo de temas les preocupan a los niños. Hay un texto muy interesante de Vin que dice que uno siempre cree que los niños los niños y los adolescentes van a proponer problemas triviales, y cuando uno se los pregunta se da cuenta que no ponen problemas triviales, ¿no? O sea, ponen la violencia, ponen el agua, ponen el medio ambiente, ponen la basura, digamos, ponen temas centrales, ¿no? La deforestación, ¿no? La contaminación de las minas. En Hidalgo, por ejemplo, es una cosa horrible el asunto de la contaminación del agua y la desecación, porque nos la llevamos todos los de la Ciudad de México, y en toda la zona de Tula está devastada, ¿no? Es una cosa terrible, y ni modo que los niños no se den cuenta de eso, por supuesto, si lo viven todos los días, ¿no? Plantea la manera de abordarlo, que puede ser por proyectos, que puede ser por STEAM, que puede ser por enseñanza por problemas, por enseñanza de métodos globalizados, por enseñanza de métodos integradores, puede ser de muchas maneras, pero eso que lo determina el trabajo que ustedes vayan señalando y discutiendo al interior de la escuela. Y establece las actividades a realizar, pero también los materiales que van a usar, algunas maneras de evaluación formativa y las formas de integración en el campo. Esa es tarea de ustedes. Hay que tener confianza, y esa confianza es fundamental. La confianza es a que los maestros han dado muestra, lo dieron en la pandemia, dieron muestra de que si se podía sostener el sistema no era por las burocracias, era por los maestros. Y en ese sentido hay que tener confianza de que los maestros pueden hacerlo. A unos les va a costar más trabajo, algunas escuelas no van a llegar necesariamente tan rápido a esto, pero realmente hay una apuesta muy fuerte a que son los maestros los que verdaderamente tienen el saber pedagógico y didáctico. Y ahí es donde está el trabajo fundamental. Vamos con la siguiente, por favor. Cierro ya con esto. El programa docente, este plano didáctico, se puede realizar, insisto, en lapsos de tiempo no muy grandes. No tienen que ustedes hacer la planificación del año, del bloque, ¿no? O sea, pueden ser cosas más cortas, pero más certeras, porque se va a tener que seguir discutiendo con sus compañeros y con los niños y con la comunidad algunos de los elementos. Se puede cuidar la secuencia de las actividades y que la situación problema sea la que pueda articularse con los contenidos y se pueda trabajar el codiseño atendiendo a secuencias y atendiendo también a gradualidades, ¿no? O sea, si yo tengo claro en mi fase que esto es lo que se está pretendiendo, capaz de que yo me detengo de manera distinta, dependiendo mi grado, estoy dando grado primero, pero sé que mi fase es la fase 3, ¿no? Y entonces puedo tener ahí con más claridad qué es lo que voy a hacer y que esos niños todavía pueden pasar al segundo con una serie de elementos porque todavía tienen un tiempo para el desarrollo y su maduración. Las actividades a trabajar están determinadas por el grado de dificultad. Y entonces eso no se los tengo que contar a ustedes porque eso lo saben ustedes perfectamente. Hay un trabajo necesario de la dificultad que permita a las y los estudiantes ir desarrollando sus procesos de desarrollo de aprendizaje.
Ustedes saben que el aprendizaje es una cosa que hay que trabajar constantemente, no se da, ¿no? No se decreta, decimos, ¿no? No es que esté ahí para siempre, sino que poco a poco se va trabajando y va siendo quizás más complejo, más fácil, dependiendo de también la relación de ese niño, atendiendo a la estrategia de proyectos, ¿no? Atendiendo a los problemas y que haya lo que se haya decidido por el conjunto del colectivo en esa escuela del programa analítico. Y esto es fundamental. Creo que todavía tenemos otra. Sí. Los materiales aquí son muy importantes. Lo que ustedes van a tener en los libros de texto no son el conjunto de materiales factibles que ustedes pueden realizar. Es un apoyo solamente. Van a tener proyectos de aula, proyectos de escuela, proyectos de comunidad. Van a tener un libro de maestras y maestros, donde hay algunas indicaciones metodológicas. Van a tener un libro de conocimiento, más de conocimiento preciso, disciplinario, pero que está armado en 3 partes. Ustedes van a tener, por un lado, el conocimiento planteado para los niños, el conocimiento planteado para las familias y el conocimiento planteado para ustedes como maestros. Entonces, es el mismo conocimiento, pero planteado de manera distinta, dependiendo del sujeto al que va dirigido. Luego van a tener un libro muy interesante y muy importante, porque acuérdense que es parte de uno de los ejes articuladores, que es un libro de artes, ¿sí? De artes, pero también ligado a la naturaleza, con algunas actividades de diferente tipo y conocimientos muy ricos para los niños. Este es el tipo de trabajo que van a tener los materiales. La realización de actividades desde el trabajo colaborativo entre estudiantes es básico. Si nosotros estamos promoviendo el trabajo colaborativo entre los maestros, el trabajo colaborativo entre los estudiantes tiene que ser central, porque acuérdense de los ejes, ¿no? O sea, aprender a vivir la vida saludable como social, el asunto del género, todo esto tiene que ver con esa capacidad de trabajar en conjunto, ¿no? Llevar a cabo la evaluación formativa, este es el otro elemento, ¿sí? Va a haber calificaciones, claro, el sistema necesita hacer gestión de este tipo, ¿no? Pero la evaluación formativa está incorporada a la planeación didáctica. Son actividades que se realizan y que no tienen fines cuantitativos, no se traducen a una cantidad. Lo que se traduce a una cantidad es lo que ustedes decidan que sean sus evidencias para decir, este chico, sí, con estas evidencias me doy cuenta que tiene este aprendizaje y el equivalente sería un 7, un 6, un 8, lo que ustedes quieran. Pero tiene que haber evaluación formativa al interior, porque la evaluación formativa tiene que establecerse para mejorar la planeación de ustedes, entender dónde están los problemas básicos de aprendizaje de los niños, las niñas y los adolescentes y reconfigurar otra posibilidad de otro tipo de actividades, es decir, mejorar la enseñanza, ¿sí? Ese es el plano, porque no hay aprendizaje sin enseñanza, ¿sí? No existe determinado tipo de cosas, ¿sí? Esta historia de centrémonos solo en el aprendizaje, no, queridos, ustedes son centrales. Si ustedes no están ahí enseñando y lo hacen de la mejor manera, el aprendizaje no se produce como la escuela quiere que se produzca. Ahí está, ese es el punto, esa es la autonomía profesional, es que ustedes tengan la fuerza transformadora que se necesita para que esta escuela sea diferente. Después de la crisis humanitaria y crisis casi de debate con la especie, lo que tenemos ahora es otra escuela, una escuela totalmente distinta, unos niños pasados, niños que incluso las de preescolar lo están sintiendo ahora, ha sido muy fuerte, ¿no? Niños que incluso entran con muchos problemas motores, con muchos problemas de lenguaje, porque estuvieron encerrados, porque no tuvieron interacción con otros niños. Entonces estamos ante una situación clave. Pero sabemos perfectamente, yo lo firmo donde ustedes quieran, sé
que los maestros van a hacer todo lo posible porque esto se supere y tendremos una humanidad mucho más rica, no solamente más rica, sino mucho más inteligente frente a una inteligencia social que no teníamos, que es no nos podemos volver a hacer lo mismo, ¿no? O sea, no podemos volver a caer en una crisis de este tipo. Los virus no se van a acabar, ahí están, existen para siempre, pero lo que sí no puede ser es que los que se mueran sean los más pobres, los más débiles, los que no tienen capacidad para poder tener servicios médicos. Eso sí ya no puede ser, tiene que ver con este asunto de la inclusión y tiene que ver con su poder, el poder de ustedes de seguir enseñando y que sigan los niños y las niñas y los adolescentes aprendiendo. Y en ese sentido, gracias a todos ustedes y gracias por su escucha.